El Señor les bendice a todos, amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta transmisión. Primeramente vamos a orar al Señor. Padre Celestial, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos has concedido la vida, levantarnos, Señor. Y ahora, Padre mío, estamos listos. Mis hermanitos que ya están de pie van a escuchar tu palabra. Señor mi Dios, sean edificados y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad. Danos esa sabiduría de lo alto. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy veremos, amados hermanos, Gálatas capítulo 4 desde el verso 1. El título de esta transmisión es Cumplimiento del tiempo. Dice así la palabra del Señor. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Amén. Hermanos amados, como se ha visto en las transmisiones anteriores, el libro de Gálatas fue escrito para darles fundamento a los hermanitos de esa iglesia, porque habían estado siendo desviados por falsos hermanos. Lo hemos visto. Ahora, mis hermanitos, Pablo sigue hablando, dándoles fundamento y explicándoles qué era la situación principalmente espiritual en que ellos debían de entender, tener mucho cuidado y principalmente, hermanitos, que ellos tuvieran bases, fundamento bíblico de la palabra del Señor para no ser engañados. Por eso habla de esta manera, ahora dándoles un ejemplo de por qué este proceso, por qué se manejó así, tanto primeramente en la ley, como fue primeramente la ley para Israel, ahora el tiempo en el que se estaba en aquel entonces, pues es un tiempo de cumplimientos. Muy bien, dice, hermanos amados, la palabra del Señor les da el ejemplo acerca de un niño, claro, haciendo alusión de que así estaba en esa condición, espiritualmente hablando, Israel, y que llegaría cierto tiempo. Bueno, dice el verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, y se refiere también a la iglesia, a los hijos de Dios, dice, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. O sea, un niño, aunque es heredero, es hijo, pero todavía no recibe nada. O sea, no hay diferencia entre un niño y un esclavo que trabaja dentro de la misma casa del niño. No hay diferencia. ¿Por qué? Porque todavía no recibe la heredad, pero llegará un día. Dice el verso 2, sino que está bajo tutores y administradores hasta el tiempo señalado por el Padre. O sea, sí, en el testamento del Padre está estipulado que a tal tiempo ya se le puede dar la herencia. Adelante. 3. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Antes. 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. ¿Cuál cumplimiento, hermanitos? Cuando vino nuestro Señor Jesucristo. Dice, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Claro, hermanitos, el Hijo de Dios, nuestro amado Salvador Jesucristo, se hizo carne. Lo sabemos a la perfección. 5. Para redimir a los que estaban bajo la ley, o sea, a Israel, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Antes estaba bajo la ley, hermanitos, y se puede decir bajo la esclavitud de la ley. Pero ahora ya no es esclavo, ahora es adoptado hijo. 6. Y por cuanto sois hijos, ya se refiere claro a la iglesia también, Dios envió
a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Todo esto, hermanitos, quiere decir que antes había esclavitud, que antes se estaba bajo la ley. Ahora no, ahora se nos llama hijos de Dios, a tal grado que podemos decirle con todo amor y con toda confianza, Abba, Padre, a nuestro Señor. Mis hermanitos amados, en la antigüedad, todos los que estaban bajo la ley, era muy difícil y hasta casi nulo de que le dijeran a Dios Abba o Abba Padre. Claro, le llamaban con tanto amor, reverencia, respeto, como se ha visto en diferentes ocasiones y diferentes títulos. Se le llamaba a Dios, por ejemplo, Hashem, y hasta la fecha se le llama Hashem, que quiere decir el nombre, porque no quieren pronunciar o no pueden pronunciar con exactitud el nombre de Dios. En esas 4 letras sin vocales se sabe que es impronunciable. Bueno, le llamaban el Eterno, le llamaban Elohim. También hemos visto, hermanos amados, la palabra Dios mío, mi Dios, Elohi. Cuando dice Dios mío, Elohi, Elohi, Lemana Shabachthani, o sea, porque me has desamparado, Salmos 22, y las palabras que pronunció nuestro Señor Jesús en la cruz, diferentes nombres, mis hermanos, pero no le podían decir Abba, como hoy nosotros le decimos Abba, Padre. Esto también, hermanitos, dio origen a través de nuestro Señor Jesús en el Getsemaní. Él oraba, Abba, Abba, Padre. Y nadie, hermanitos, se atrevía a decirle a Dios de esa manera. No, hermanitos amados, por ser algo irreverente o inadecuado, no, mis hermanitos, sino que decirle Abba a Dios es algo más allá, hermanitos, de lo que puede concebir nuestro corazón y entendimiento. Más allá. Habla de un amor profundo, un cariño, una estimación profunda. Bueno, solamente para darle ejemplo, hermanitos, alguna vez fuimos pequeños, fuimos niños chiquitos. ¿Se acuerda usted? ¿Tiene memoria de cómo le decía a su papá? ¿Cómo le decía a su mamá? Porque muy comúnmente les podemos decir mamá, papá. Pero a la temprana edad, las primeras palabras y de la forma en que se amaba, bueno, había una manera en que les decíamos. Ahora, también por el otro lado, si usted tiene memoria de cómo le decían los hijos de usted cuando eran chiquitos, hermanitos, a eso se refiere. Solamente con ese amor profundo, cariño profundo, se es capaz de expresarse con esa confianza al grado de decirle con tanto amor, porque sí hay tal amor. Y bueno, yo recuerdo, mis hermanitos, de mi hijo varón. Su voz era muy delgadita, era muy tierno, de pequeñito, y todo, claro, a la forma de un varoncito. Y era tan hermosa su voz, y yo siempre jugaba con él, bromeaba, y lo tomaba en mis brazos jugando con él de alguna manera. Y claro que a él le daba risa, le gustaba, y cuando yo jugaba con él, él me decía, papito. Y me lo decía con su voz tan pequeñita, tan tierna, papito. Y para llegar a eso solamente un niño lo puede hacer. O sea, es tal el amor que esas palabras en verdad son muy profundas, muy llenas de amor. Eso no se decía antes. Abba no le podían decir a Dios a ese grado. Pero ahora que ya son adoptados, incluyéndonos nosotros también, ya podemos decirle Abba. Antes no.
Antes un respeto, claro sí, que sí una reverencia muy profunda, decirle Dios, Dios mío, Jehová. Y usted que ha leído y escuchado los salmos, lo que podía expresar el salmista David, por ejemplo, amo a Jehová, amo. Y le decía, claro, con todo su amor, pero llegar a decir Abba, bueno, en el Nuevo Testamento, el primero en decirlo fue nuestro Señor Jesucristo, Abba, Baruch haba b'shem Adonai, que todo esto equivale a bendecir al Padre Santo, pero Abba, lo más profundo en amor que un pequeño le puede decir a su padre. Bueno, lo que dice aquí desde el verso 3, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Habla del mundo y cuando éramos niños. Esto incluye a Israel, mis hermanos, pero también incluye a la iglesia. Vemos, 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Se acuerda lo que dice Juan 1? Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Antes, mis hermanitos, los judíos muy difícilmente aceptaban declararse hijos de Dios. Muy difícilmente. Hoy, a través de Cristo, claro que somos hijos de Dios, pero solamente por Cristo Jesús. Y dice, versículo 5, para redimir a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Abba, esa palabra. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Esos somos, hermanitos, hijos de Dios. Y eso se le explicaba a la iglesia de Galacia. Son hijos, ya no son esclavos. O sea, no se deben de someter a la ley antigua, ya que ese pacto pasó. Ya no son esclavos de la ley. Ahora son hijos de Dios. Son herederos por medio del Señor Jesucristo. Así que no necesitan someterse a la ley. Y claro, hermanitos, ya se ha explicado, no aminorando, no despreciando, no demeritando la ley antigua, no, porque en su tiempo fue necesaria para guiarnos a Cristo. Pero ya pasó eso y hubo tiempos, tiempo de la fe de Abraham, tiempo de la promesa, tiempo de la ley a través de Moisés, pero ahora tiempo de la gracia a través de Cristo Jesús. Ahora seguimos leyendo. Voy a leer de corrido, hermanitos, y donde sea necesario explicar me detengo. Desde el verso 8. Ciertamente en otro tiempo, cuando no conocíais a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. Habla de la idolatría. Pero ahora, ya que conocéis a Dios, o más bien que sois conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Se refiere a la ley, hermanitos, ya que los engañadores querían judaizarlos, instaurarlos en la ley, una ley, hermanitos, que ya estaba pasando pues su eficacia y su vigencia, porque ahora estamos bajo la gracia. 10. Guardáis los días, y todo eso referente a la ley judía, mis hermanos. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Todo eso porque usted se acuerda de que en la ley hay días festivos estipulados por los tiempos, por las lunas nuevas, todo ello. Pero todo eso era para Israel, mis hermanos. Ahora estamos en Cristo, en la gracia. 11. Temo que mi trabajo en vuestro medio haya sido en vano. Os ruego, hermanos, que hagáis como yo, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ninguna ofensa me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Hermanitos, da a entender el apóstol Pablo que él comenzó esa obra en la iglesia de Galacia,
la predicación del evangelio allá a causa de una enfermedad. Él estuvo enfermo. Podríamos entenderlo de la siguiente manera: que él estuvo allí, padeció enfermedad, y como fue atendido, y eso lo veremos ahorita en los siguientes versos, fue así la manera y el medio en que él les predicó el evangelio y se hizo esa iglesia en Galacia. Bueno, 13 en adelante: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni rechazasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Al contrario, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. O sea, lo que él dice es que fueron tan buenos con él, que lo recibieron con tanto amor. Pero ahora está este cuestionamiento, verso 15. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubierais podido, os habríais sacado vuestros propios ojos para dármelos. O sea, hermanitos, lo que he de entender es que lo amaron mucho. Así se originó la iglesia en Galacia. Cómo lo cuidaron, cómo lo atendieron, cómo lo aceptaron y cómo lo amaron. Pero ahora él declara con tristeza. 16. Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. O sea, al corregir esta desviación, pues él estaba hablando la verdad. Y claro, hermanitos, había una reacción. Y hermanos, esto es muy normal y hasta se puede aplicar a nosotros. Cuando algún pequeño de Dios empieza a desviarse, la reconvención, o sea, la corrección a través, por ejemplo, de un servidor, claro que puede resultar lastimosa, desagradable, causa de molestia. No es nada agradable que a uno lo corrijan, hermanitos, y la carne reluce. Es ahí cuando también yo mismo lo sé, hermanitos, y hasta lo he llegado a mencionar, que una persona, que un hijo de Dios, en verdad se viene a conocer, no, hermanitos, en otras condiciones, sino más cuando es corregido. Cuando un cristiano es corregido, va a relucir lo que en verdad es y lo que en verdad tiene en su corazón. Si es bueno, si es recto, si es agradable ante Dios, si es humilde, agachará la cabeza y recibirá la corrección, por no decir azotes. Pero si se revela, está la defensiva, se justifica, pues viene también a darse a conocer quién es y quién o qué tenía en su corazón. Pues con una corrección se vienen a conocer las personas. Eso es lo que estaba pasando, hermanitos. Él, al corregirlos, pues parecía que sucedía esto. Dice: me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. 17. Va a hablar de estos ya mencionados, los falsos que los desviaban, queriendo judaizarlos. Va a hablar de ellos. Dice el 17: se interesan por vosotros, pero no para vuestro bien, sino que quieren apartaros de nosotros, o sea, de Pablo, para que vosotros os intereséis por ellos. Esos engañadores se querían ganar a los hermanos, a la iglesia, para que los cuiden y los amen a ellos, y no a Pablo. 18. Bueno es mostrar interés por lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. 19. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Esto de entender que cuando alguien, hermanitos, predica, cuando alguien funda una iglesia, hay dolor, como si uno estuviera dando a luz, concibiendo. Algo similar, hermanitos, sufrimos los ministros. Hay dolores a la hora de dar a luz. No es que nosotros formemos vida espiritual, hermanitos. Incluso, como paréntesis, le digo que hay un tema, en muchas iglesias se maneja ese tema. Aquí no lo manejamos, hermanitos, porque no hay mayor fundamento bíblico, pero ese tema habla de la paternidad espiritual. No sé si usted lo ha llegado a escuchar, paternidad espiritual.
Hay quienes lo predican mucho en ciertas iglesias. Aquí no, mis hermanitos, porque sería realzar al hombre. Le explico brevemente ese tema que se predica en lugares, ciertos lugares. Se habla de que sí hay un padre espiritual, puede ser el pastor, puede ser un apóstol, lo que ellos llaman apóstol, un ministro que los llevó a los pies de Cristo y se hace llamar padre espiritual. Y se le da tanto relieve a ese padre espiritual, y de ahí, hermanitos amados, pues la paternidad, el tema de la paternidad, pero no hay mayor fundamento, hermanitos. Incluso hay escritura que contradice esos argumentos y doctrina. ¿Cuál escritura? Dice el Señor Jesús: no llaméis Padre vuestro a nadie, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos. ¿Ha escuchado usted a algún cristiano de otra iglesia decir: ese es mi Padre espiritual? Bueno, posiblemente lo guió a los pies de Cristo, pero Padre solamente tenemos uno, Dios. Ahora, aquí menciona, y muchos se toman de este texto para tener ese tema de la paternidad, decir: oh, yo soy tu Padre espiritual, o ese es mi Padre espiritual, por estas palabras, pero no es eso lo que significa. Dice, hermanos amados, 19: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. De ahí se toman, hermanitos, para esa doctrina. Aquí no la predicamos, no hay mayor fundamento. 20: quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pero estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué, mis hermanitos? Porque sí estaban desviados. Y vas a insistir en los siguientes capítulos, hermanitos. Esta carta fue para corregir esa anomalía en la iglesia de Galacia. Ahora le leo el 21. Decidme a los que queréis estar bajo la ley, o sea, los quieren regresar o instaurar en la ley. ¿No habéis oído la ley? Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Esto es verdad, hermanitos. Es escritural, histórico, doctrinal y espiritual. Todo esto. Pues está escrito que Abraham tuvo 2 hijos. Uno de la esclava se llamaba Agar. ¿Se acuerda usted? La mamá se llamaba Agar, el hijo Ismael, pero era esclava. Dice, según la carne. Pero el de la libre se refiere a Sara o Sarai, Sara. Pero el de la libre en virtud de la promesa. De ahí salió Isaac, lo cual es una alegoría. Pues estas mujeres son los 2 pactos. Hay 2 pactos, hermanitos. La ley es un pacto y la gracia es otro pacto. Pero lo vemos aquí. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esto es Agar. Agar, la esclava, hermanitos, de Sara y Abraham, fue cuando Sara decía: mira, yo estoy envejeciendo, tú también, mejor ten hijo de mi sierva. Y de ahí Agar, y de ahí los árabes, los que tanto odian a Israel hasta la actualidad. 25. Pues Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, o sea, la física, ya que está junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, y esto, hermanitos, también hasta es profético, la Jerusalén espiritual, que se le conoce como la Nueva Jerusalén, es una ciudad. Y, hermanitos, las características de esa ciudad, Nueva Jerusalén, están en Apocalipsis. Una ciudad hermosísima, maravillosa, que el Señor tiene dispuesta. Dice, pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Habla de lo físico, terrenal, habla de lo espiritual, celestial, habla, hermanitos amados, de la ley, y habla del futuro. Dice el 27, pues está escrito: regocíjate estéril, Sarai, tú que no das a luz, grita de júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la abandonada que de los de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Así se le conocía a Isaac, hermanitos,
hijo de la promesa. Dios lo prometió cuando nació, así se le conocía, hijo de la promesa. Dice el 28, así que hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Hermanitos, ¿se acuerda que Ismael, el hijo de la esclava Agar, cómo despreciaba, se burlaba de Isaac cuando nació? Eso causó de que corrieran a la madre y a ese hijo Ismael. ¿Qué dice el 30? Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Esta es una alegoría espiritual, mis hermanitos. Habla de dos naciones, dos pactos, dos madres. Y bueno, la libre, Sarai o Sara, y la esclava Agar. Y hermanitos, esto para dar a entender que sí hubo descendencia bajo esclavitud, pero que ahora la iglesia es libre. Somos libres de la ley del pecado y de la muerte, dice la Escritura. Jesucristo nos hizo libres de la ley del pecado y de la muerte. Y eso también para nosotros, hermanitos. Sí, ahora le tengo que recordar, hermanitos, que nosotros sí tenemos relación con la palabra de Dios, pero ya no se le llama ley, pero sí con los mandamientos. Porque por amor al Señor hemos de guardar sus mandamientos. Y los mandamientos están contenidos en la ley. Pero sin embargo, partes de la ley que tenía que ver con el pacto mosaico. Le recuerdo algunos pactos, hermanitos, ya mencionados. Pacto con Noé, de nunca más volver a destruir la tierra con agua, el arco iris, señal de pacto. Pacto con Abraham y su descendencia, de la fe, la promesa, es la circuncisión. Pacto con Moisés, la ley, las tablas de la ley. Pacto con David, de su descendencia saldría Hamashiach. Pacto con la iglesia, Santa Cena, con la sangre de Cristo. Diferentes pactos, hermanitos. Y bueno, ya no estamos bajo el pacto de la ley. Y en el pacto de la ley, hermanitos, también incluía, antes de la ley, circuncisión para los varones, y también incluía Shabbat, día de reposo. Ahora, claro que nosotros hacemos memoria del Señor todos los días, y sí hay un reposo, Él es nuestro reposo. Sin embargo, hermanitos, no estamos sujetos a la ley en cuanto al requerimiento guardar el día de reposo, o sea, Shabbat, porque nuestro reposo es Cristo Jesús. Ahora, mis hermanitos, si para los mismos judíos fue una controversia, algo terrible para sus entendimientos que chocaba contra el Señor Jesús, es que para ellos Él no guardaba el día de reposo, porque hacían milagros el día de reposo. Lo aborrecían, lo querían destruir por eso, hermanitos. Bueno, el Señor Jesús no es de que vino a quebrantar, sino vino a cumplir. Y Él les dijo que Él era el Señor, era Señor del día de reposo, y que Él tenía potestad sobre el día de reposo. Incluso dijo que el día de reposo fue creado o hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. O sea, estableció las cosas en su lugar, puso orden. Entonces ni los judíos, hermanitos, les agradaba eso. Parecía que Él quebrantaba la ley. No, mis hermanitos, Él cumplió la ley. Ahora, ¿cuánto más para nosotros que no somos judíos? Pues no se nos obliga a estar bajo la ley. Solamente 4 instrucciones recibimos, hermanitos. Esto se ha explicado cuando pasamos por el libro de Hechos capítulo 15. 4 requerimientos que a la iglesia de gentiles, de no judíos, sí se le pedía. Abstenerse de sacrificado a ídolos,
de comer sangre, de fornicación, hermanitos, de ahogado. Esas cosas. De ahí en fuera, no más. Solamente eso. Y claro, los mandamientos de nuestro Señor Jesús. Y esos están a partir de Mateo. Así que, mis hermanitos, esto es la explicación para la iglesia de Galacia de que ya no es necesario de que se sujeten a la ley, ya que los obligaban a sujetarse y a judaizarse, que no, ya no, porque ahora son libres. Y como ya leímos, ya fueron adoptados. Y si antes no se podía, ahora ya se puede. A través de Cristo Jesús tener tal comunión con el Padre que hasta somos capaces de decirle Abba, Abba, Abba Kadosh. ¿Qué quiere decir Abba Kadosh? Padre Santo. Pero Abba, más allá de padre, más allá de papá, es la palabra más tierna, más amorosa para dirigirse a Dios. Claro, hermanitos, quien tiene esa intimidad profunda, pues le puede decir con libertad. Y deberíamos todos de decirle Abba. Escrito está que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. O sea, el que le ama, le respeta, le teme, tiene tal intimidad. La comunión íntima del Señor es con los que le temen y equivale a los que le aman, le respetan, le conocen. Por eso podemos llamarle, tenemos esa confianza de decirle Abba. Y a la verdad, mis hermanitos, qué difícil expresarlo en español. Porque aunque yo le diga a usted que equivale a papá, papito, papacito, o la palabra más tierna que podamos nosotros haber pronunciado a nuestros papás o nuestros hijos a nosotros, es bien difícil, hermanitos, encontrar una traducción muy cercana a la palabra Abba. Abba es más allá. Bueno, solamente para darme a entender, hermanitos, ¿cómo usted le llamaba a su papá cuando era pequeñito? Le hacía esa pregunta, si usted tenía memoria de cómo le decía, o tiene memoria de cómo le decían los hijos de usted cuando se dirigían. Claro que ellos no le llamaban por su nombre, le decían papá, o la palabra más dulce, íntima, tierna, amorosa. En mi caso, mi hijo me decía papito, con su voz tan hermosa en aquel entonces. Bueno, va más allá, hermanitos. Y yo sé que si usted ha amado a Dios, le ha dicho de la manera más amorosa y tierna, de alguna manera como usted puede decirle. Yo tengo mi manera de decirle. Y sí, a la verdad, hermanitos, es cuando estoy más introducido, concentrado, en comunión con Él, en oración, cuando llego a usar esa palabra, una palabra que mi Padre conoce muy bien, y se lo digo con tanto amor, en español, claro. Y pues Abba va más allá, hermanitos, de nuestro español. Es tan hermoso, tan amoroso, y bueno, yo lo asimilo más con ese amor puro y tierno de un niño chiquito. Imagínense, tal era la comunión del Señor Jesús con el Padre, que Él le podía decir y nos enseñó a decir Abba. Baruch haba b'shem Adonai. Abba, Abba Kadosh, Abba Padre. Entonces, Pablo les decía, ya no son esclavos, ya son libres. Ya no son esclavos, son hijos, y si todavía no reciben lo que deben de recibir es porque están pequeños. Pero un día recibirán todo. Y ya son adoptados. Ya somos libres. Ahora, mis hermanitos, en verdad podemos decir Abba.
yo puedo decírselo. Por causa de Cristo Jesús, que nos dio acceso al Padre, al lugar santísimo de su presencia, a través de su sangre. Yo, hermanitos, no por mí, no, es que Él es bueno, Él es hermoso, Él es Padre Santo, Abba Kadosh. Puedo decirle Abba. Abba, claro que es en hebreo, y en español la palabra que Dios conoce muy bien. Pero a lo que se refiere es, hay tal confianza ya, porque ya no somos esclavos, ahora somos hijos de Dios, a través de Cristo Jesús. Y la pregunta es, ahora para usted, mi hermanito, mi hermanita, ¿usted le puede decir a Abba? Con libertad me refiero. Claro que puede, está facultado y ahora ya tiene, por así decirlo, hermanitos, esa facultad de decirle Abba. Pero se lo ha dicho, lo trata con tal amor, se dirige a Él con tal amor, porque, hermanitos, desde la ley estaba escrito: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. De ahí, hermanitos, el Shema. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Oye, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y de ahí se aunaban leyes y, hermanitos, mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el grande mandamiento que todos conocemos: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón. Y ya de ahí, mis hermanitos, claro que deriva en hablarle de esta manera: Baruch haba b'shem Adonai, Abba Kadosh, Padre Santo. ¿Usted es libre para decírselo? Bueno, si hay comunión íntima, es que sí, usted es un hijito de Dios. Dígaselo con libertad, porque Cristo nos hizo libres. Puede decirle ahorita: Abba, Abba Kadosh. Oramos al Señor. Padre Santo, Padre nuestro, Abba, Abba Kadosh, bendito es tu nombre. Padre Santo, a través de nuestro Señor Jesús venimos a ti, en ese nombre maravilloso de tu Hijo Jesús. Venimos a ti, Abba, Baruch haba, Padre bendito, Padre Santo, Padre eterno, Padre celestial. Así como se le enseñaba a la iglesia de Galacia por tu apóstol Pablo, que eran libres, que no era necesario que se sometieran a la ley, porque ya eran libres, eran hijos, a tal grado que ya se te puede decir Abba. Así también nosotros hoy, Señor, te reconocemos. Somos libres por la sangre de Cristo. Ahora, Señor, te podemos decir Abba, Baruch haba, bendito Padre, Abba Kadosh, Padre Santo, Padre eterno, Padre amado, Padre celestial. Te amamos mucho, porque tú nos amaste primero. Gracias, Señor. Hoy tenemos tal comunión contigo por causa de nuestro Señor Jesús. Ya no somos esclavos. Nos has hecho libres de la ley, del pecado y de la muerte. Gracias, Señor. Bendito es tu nombre. Baruch haba b'shem Adonai. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, hermanitos. Hoy les guarda y les acompaña. Amén.